Sargaray. Ambos somos especialistas de la Dirección de Evaluación Docente. Reciban nuestro saludo cordial y darles la bienvenida. El día de hoy estaremos a cargo de la sesión informativa dirigida a postulantes clasificados en la etapa descentralizada del concurso a cargo de director de gestión pedagógica de la Dirección Regional de Educación y al cargo de jefe del área de gestión pedagógica de las UGELs. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos continuando. Bien, el objetivo de la sesión informativa es brindar a los postulantes que clasifiquen a la etapa descentralizada del concurso de acceso para cargos directivos y de especialistas 2022-2023, correspondiente, como habíamos mencionado, a los cargos del director de gestión pedagógica de las Direcciones Regionales de Educación y al cargo de jefe del área de gestión pedagógica de las UGELs. Esta información está referida a la etapa descentralizada, tales como el modelo de evaluación, el cumplimiento de requisitos, impedimentos para postular, causales de retiro, los instrumentos de evaluación y la etapa de reclamos. ¿Ya? Entonces, este es el objetivo que hemos planteado para esta sesión informativa. Continuamos. El programa de la sesión informativa está organizada de la siguiente manera. Las actividades que vamos a hacer es, como ya habíamos mencionado, primero la presentación del objetivo, que ya lo hemos hecho. Luego vamos a tratar algunos aspectos generales de la evaluación, tales como la organización del concurso para los cargos de directores de gestión pedagógica de las Direcciones Regionales de Educación y los jefes y al cargo de jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL. Vamos a también conversar sobre el modelo de evaluación, el comité, los integrantes del comité de evaluación y cómo es que se llega al puntaje final. Asimismo, también trataremos sobre el cumplimiento de requisitos, impedimentos para postular y causales de retiro. Y en esta etapa descentralizada, como ustedes saben, vamos a ver también los instrumentos de evaluación. ¿Cuáles son ellas? Son las matrices de evaluación de la trayectoria profesional y la entrevista. Y finalmente, vamos a tratar un pequeño momento para ver el tema de la etapa de reclamos. Y finalmente, después de todas estas actividades, se ha preparado un espacio para poder atender a las preguntas que puedan plantear los participantes. ¿Ya? Entonces, y al final, bueno, el cierre de esta sesión informativa. A ver, iniciamos entonces con los aspectos generales del modelo de evaluación. Vamos a ver en primera instancia la organización del concurso, luego la conformación del comité de evaluación, el cumplimiento de requisitos, impedimentos, entre otros. Entonces, iniciamos. A ver, la organización del concurso de acceso a cargos de directores de gestión pedagógica y jefes del área de gestión pedagógica de las UGEL. Este proceso del concurso se inicia con la convocatoria del concurso y la publicación del cronograma, así como la inscripción de los postulantes, aquellos docentes que están buscando acceder a los cargos de directores de gestión pedagógica de las Direcciones Regionales de Educación y como al cargo de jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL. Y la fecha que se ha dado esta parte es del 23 de septiembre del 2022 al 10 de octubre del 2022. El presente concurso de acceso se desarrolla en dos etapas, la etapa nacional y la etapa descentralizada. Adicionalmente a estas dos etapas hay un momento
se está considerando una fase excepcional. ¿Ya? Entonces tenemos esto primeramente que señalar. A ver, en la etapa nacional se ha desarrollado o se ha aplicado la prueba nacional y esta fue el 16 de julio del presente año, 2023. En ella se han aplicado dos subpruebas, la comprensión lectora y conocimientos de gestión educativa y gestión pública. En esta etapa también se han brindado ya los resultados preliminares. Asimismo, se han atendido la resolución de reclamos y también en esta etapa también se van a publicar los resultados finales de la prueba nacional. Luego, entre la etapa nacional y la etapa descentralizada, hay un momento que es la publicación de las plazas y la selección de la región y las UGELes. Y finalmente, la publicación de postulantes clasificados a la etapa descentralizada. En la etapa descentralizada, se va a dar este proceso a partir de la conformación de los comités de evaluación. En ella se van a aplicar los instrumentos, también se va a revisar y verificar el cumplimiento de requisitos e impedimentos y el derecho a la bonificación, así como el ingreso de resultados en el aplicativo. Luego también se van a brindar los resultados preliminares, se van a atender los reclamos que puedan presentar los postulantes. Y finalmente, luego que se atienden y se resuelven estos reclamos, entonces se va a brindar ya la publicación de ganadores del concurso. Y la publicación de ganadores del concurso está cronogramado para el 11 de septiembre del 2023. Como decíamos, hay una fase excepcional que es desde el 11 de septiembre del 2023 al 22 de septiembre, un corto tiempo, y allí se va a dar la publicación del cuadro de méritos por región. Y además, en acto público se va a llevar adelante la elección y adjudicación de plazas de los postulantes que estén interesados. ¿Ya? Y finalmente la publicación de los resultados. Es importante señalar que el inicio de la designación va a ser el 1 de enero del 2024. ¿Ya? Entonces, permítanme unos segundos, por favor, con el ánimo de que la señal no tenga mucha variación. Voy a apagar la cámara para poder para poder facilitar y prevenir esta situación que varias veces se nos ha complicado. Ya, a ver, un segundo, por favor. A ver, acá. A ver. ¿Debe cesar? A ver. ¿Se está viendo lo que estoy proyectando? Bien. Entonces, vamos a continuar. Ahora sí. A ver, ahora vamos a pasar al comité de evaluación. Los integrantes del comité de evaluación para el concurso de acceso al cargo de director de gestión pedagógica de las direcciones regionales de educación y el jefe o la jefa del área de gestión pedagógica de las UGELes son los siguientes, como estamos ahí presentando. El director de la Dirección Regional de Educación o su representante, y es quien lo preside. Además, el otro integrante es el jefe de personal de la Dirección Regional de Educación o el que haga sus veces. Y el tercer integrante de este comité de evaluación es un representante del Ministerio de Educación. Entonces,
El comité de evaluación que va a estar a cargo de llevar adelante este proceso en la etapa descentralizada son 3. ¿Ya? Tener presente este detalle. El director de la DRE o su representante, el jefe de personal de la Dirección Regional de Educación y un representante del Ministerio de Educación. Eso es lo que tenemos respecto a los integrantes del comité de evaluación. A ver, seguimos. El modelo de evaluación. ¿Ya? Y nosotros vamos a centrar este proceso de información a la etapa descentralizada. ¿Ya? Entonces, en la etapa descentralizada, tenemos que decirle que está a cargo del comité de evaluación, de aquellos 3 integrantes que hemos hecho mención hace unos segundos. Y los postulantes a evaluar son aquellos que superaron los puntajes mínimos establecidos en la etapa nacional. Es decir, que han superado el puntaje mínimo en las subpruebas de comprensión lectora y conocimientos de gestión educativa y gestión pública. Además, alcanzaron vacantes de evaluación o seleccionaron la UGEL o Dirección Regional de Educación para ser evaluados en esta etapa. El comité de evaluación lo que va a hacer es revisar y verificar que los postulantes cumplan los requisitos que están señalados en la norma técnica. Además, que los postulantes no tengan impedimentos para participar en el concurso y acrediten el derecho a recibir bonificación por discapacidad señaladas en la ley, de ser el caso, lógicamente, ¿no? Y aplica los instrumentos de evaluación correspondientes a esta etapa. ¿Ya? Y en esta etapa, como estamos visualizando, se aplican 2 instrumentos: la matriz de valoración de la trayectoria profesional y la entrevista. El cronograma que está señalado para la aplicación de este instrumento es del 26 de julio, el cronograma de toda esta etapa descentralizada es del 26 de julio al 2 de octubre del 2023. Bien, ahora vamos a ver lo que sigue. Tenemos ahora preparado para ustedes la siguiente información. Los puntajes mínimos y máximos de los instrumentos de evaluación. A ver, como decíamos, tenemos 2 instrumentos: la matriz de valoración de la trayectoria profesional y la entrevista. Estos son los 2 instrumentos que el comité de evaluación va a aplicar en la etapa descentralizada. Respecto al instrumento matriz de valoración de la trayectoria profesional, lo que podemos decir es que el puntaje máximo que un postulante puede lograr en la aplicación de este instrumento es de 60 puntos. Y para este instrumento no es requerido un puntaje mínimo. Vamos a ver ahora qué pasa con el instrumento de entrevista. Allí también el puntaje máximo es 60 puntos. Sin embargo, para este instrumento sí hay un puntaje mínimo requerido. Y ese puntaje mínimo requerido es 30 puntos. ¿Ya? Entonces, tener presente, estimados participantes, que en la matriz de valoración de la trayectoria profesional no hay un puntaje mínimo requerido. Pero, sin embargo, en el otro instrumento, entrevista, sí hay un puntaje mínimo que se requiere, que es 30 puntos. ¿Ya? Entonces, eso tenerlo muy presente, por favor. Sigamos entonces. A ver, sobre el puntaje final. Acá tenemos que tener muy claro qué es lo que va a pasar. Hay que diferenciar entre puntaje total y puntaje final. Primero queremos referirnos al puntaje total. ¿Cómo es que se llega al valor del puntaje total? Para
obtener el puntaje total, lo que se hace es sumar el puntaje de la prueba que el postulante ha logrado en la prueba nacional. Lógicamente que ha superado los puntajes mínimos que hayan sido requeridos, porque si no, no estarían en esta etapa descentralizada. ¿Ya? Entonces, el puntaje total es la suma, perdón, el puntaje total es la suma del puntaje de la prueba nacional con el puntaje de la matriz de valoración de la trayectoria profesional más el puntaje de la entrevista. La suma de estos tres me lleva a obtener el puntaje total. Para obtener el puntaje final, lo que se hace es sumar, el puntaje final es sumar el puntaje total más la bonificación por discapacidad, si es que ese fuera el caso. La bonificación por discapacidad consiste en otorgar al 15% sobre el puntaje total obtenido en la evaluación. Es decir, ese 15% se aplica a la suma, al resultado de la suma del puntaje de la prueba nacional más el puntaje de la matriz de valoración de la trayectoria profesional más el puntaje de la entrevista. A ese se le aplica el 15%, ¿ya? Aquel postulante que tiene alguna discapacidad. Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva, que está relacionado con el cumplimiento de los requisitos. ¿Ya? Los requisitos mínimos que se exige que en la norma técnica se nos señala. Para el presente concurso de acceso al cargo de director de gestión pedagógica de la Dirección Regional de Educación y jefe del área de gestión pedagógica son los siguientes. Primero, estar ubicado como mínimo en la cuarta escala de la carrera pública magisterial de la Ley de Reforma Magisterial. El segundo requisito es referido si se encuentra designado, si el postulante se encuentra designado en un cargo del área de gestión institucional, se requiere que haya sido evaluado en su desempeño en el cargo para postular al concurso de acceso. ¿Y cómo se verifican esto? Estos requisitos, lo que va a hacer el comité de evaluación es verificar con el informe escalafonario que es expedido a través del sistema informático de escalafón de la Dirección Regional de Educación o de la UGEL, en la que se encuentra el legajo del postulante. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta estos dos requisitos mínimos que debe de cumplir para poder postular a este concurso de acceso al cargo de director de gestión pedagógica y jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL. Bien, ahora vamos a ver la siguiente presentación que hemos preparado para ustedes. Es lo que sigue. Sobre los impedimentos para postular al concurso. ¿Qué tenemos? De acuerdo a lo establecido en la Ley de Reforma Magisterial, los impedimentos para postular al concurso son los siguientes. Primero, o uno de ellos, es encontrarse inhabilitado para el ejercicio de la función pública por motivo de sanción administrativa disciplinaria, destitución o resolución judicial que así lo indique, según lo que está establecido en el artículo 52 de la Ley de Reforma Magisterial. Otro impedimento, registrar sanciones o limitaciones para el ejercicio de la profesión docente en el escalafón magisterial. De registrar alguna de estas sanciones o limitaciones, se debe verificar lo siguiente. Los postulantes sancionados con amonestación escrita o suspensión en el cargo hasta por 30 días podrán participar siempre que hayan transcurrido un año desde que se cumplió la sanción aplicada hasta la fecha
de inicio de la actividad de inscripción al concurso de acceso 2022. También tenemos otro caso. Los postulantes sancionados con cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde 31 días hasta 12 meses pueden participar siempre que hayan transcurrido 2 años desde que se cumplió la sanción hasta la fecha de inicio de la actividad de inscripción al concurso de acceso 2022. Tener en cuenta esto que estamos mencionando. Vamos a ver ahora, todavía hay otros impedimentos que tenemos que señalar y comentarles. Un impedimento también es encontrarse inscrito en el RDRS, ¿ya? Entonces, es decir, en el registro de deudores, de reparaciones civiles por delitos dolosos. Otro impedimento es registrar antecedentes penales o judiciales. Otro impedimento es haber sido condenado por delito doloso. Asimismo, otro impedimento es haber sido condenado por delito de corrupción de funcionarios o por delito de tráfico de drogas, haber incurrido en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, así como haber impedido el normal funcionamiento de los servicios públicos, haber sido condenados por los delitos señalados en los literales C y J del artículo 49 de la Ley de Reforma Magisterial, asimismo encontrarse dentro de los alcances de las leyes que están enumeradas en esta presentación. También tenemos que decirles que el postulante al momento de su inscripción registra en el formato digital del aplicativo no encontrarse con alguno de los impedimentos señalados. Dicho registro tiene carácter de declaración jurada. Tener en cuenta este detalle, por favor. ¿Ya? Ese registro tiene carácter de declaración jurada. A ver, ahora veamos sobre las causales de retiro. Ya, vamos ahora sobre las causales de retiro. Tener presente que en cualquier etapa del concurso de acceso a cargos directivos de las instancias de gestión educativa descentralizada, el Ministerio de Educación y el Comité de Evaluación pueden retirar al postulante que no cumpla con las disposiciones establecidas en la Ley de Reforma Magisterial, su reglamento o la presente norma técnica del concurso, tal como se establece en el numeral 5231.1 de la norma técnica. Ya vamos a ir viendo a ver cuáles son estas causales. Por ejemplo, tenemos acá las causales de retiro, que son brindar información adulterada o falsa o registrar información errónea en el aplicativo de inscripción del concurso de acceso 2022. Otro causal de retiro es no cumplir con los requisitos del cargo al que postula, que están previstos en la norma técnica en el numeral 52.1. O encontrarse inmerso en alguno de los impedimentos señalados en el 5.2.2. Y bueno, el comité de evaluación lo que va a hacer es verificar que si el postulante incurre en estas causales, ¿no? Lo que va a hacer además es registrar dicha información en el aplicativo que será asignado para que ellos puedan ingresar a la evaluación de los postulantes. Posteriormente a la fecha de publicación de los resultados preliminares de la etapa descentralizada del concurso de acceso a través del aplicativo de consulta individual, el Ministerio pone en conocimiento al postulante lo registrado por el comité. Acá hay un detalle importante. En caso del postulante no se encuentre conforme con sus resultados preliminares, puede presentar su reclamo ante el comité de evaluación. Lo que va a hacer el comité de evaluación va a revisar y analizar la información que sustente el reclamo
Y si éste procede, puede modificar la información registrada en el aplicativo. En caso el reclamo no procede o el postulante no haya presentado el reclamo, el comité de evaluación debe notificar al postulante que no cumple con los requisitos del concurso y o si se encuentra inmerso en algún impedimento y procede a informarle su retiro de manera escrita y motivada. Además, va a comunicar a la Dirección de Evaluación Docente a través de oficio para que se realicen las acciones correspondientes. Vamos a ver acá, también tenemos un par de causales de retiro que deben tener ustedes muy presentes. A ver, pareciera ocioso repetir ello, pero sí, y esto lo tenemos registrados en la norma técnica. Otra causal de retiro es realizar un acto de suplantación durante el desarrollo del concurso de acceso, sin perjuicio de la responsabilidad civil y o penal que corresponda. Otra causal es realizar cualquier acción dirigida a sustraer, reproducir en forma impresa o digital en todo o parte los instrumentos o documentación de la evaluación correspondiente al presente concurso. Esto puede ser antes, durante o después de su aplicación, así como cualquier otra acción dirigida a alterar o afectar sus resultados o a obtener beneficios para sí o para terceros. ¿Ya? Entonces, esto tener presente que son causales de retiro. ¿Ya? Y el procedimiento que va a seguir el comité de evaluación es que mediante un oficio dará cuenta de la conducta del postulante al UGEL o la DRE, a fin de que disponga la remisión de lo que ha actuado la Comisión Permanente o Comisión Especial de Recursos Administrativos Disciplinarios para docentes, a efectos de que califiquen los cargos contenidos en el oficio y determinen la procedencia de instaurar un proceso administrativo disciplinario a través de un informe preliminar. ¿Ya? Tener presente este detalle. Tener en cuenta también que es importante lo que tenemos acá en este pie de página, es de comprobarse los hechos mencionados. Los postulantes quedan impedidos de participar en las evaluaciones de acceso a cargos y ascenso convocados durante los siguientes 5 años contados a partir de los hechos y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal que corresponda. Ya tenemos estas causales que deben de tener presente en todos los postulantes. A ver. También acá hay unas causales finales, ¿ya? Que está referido al tema del límite de edad después de la emisión de resolución que formaliza el cese de la carrera pública magisterial o por fallecimiento. ¿Ya? La F, que está nombrándose acá, la F y la G, la F tiene que ver con el límite de edad y la G por fallecimiento. Ya estos son en la etapa descentralizada, los postulantes que sucede esta situación o esta causal de retiro son retirados de forma automática por el ministerio, ya que el ministerio cuenta con la información en los sistemas del sistema, ¿no? A ver, acá hay algo que también queremos remarcarlo, ¿no? Una vez efectuado el retiro del postulante, no podrá ser incluido en actividades posteriores, considerando el carácter preclusivo de las etapas del concurso, salvo que el postulante cumpla con los requisitos mínimos para otros cargos puestos en concurso, en el que seguirá habilitado para participar en las actividades del mismo. Además, de detectarse que el postulante no cumple con los requisitos señalados en el numeral 5.2.1 de la norma técnica, o se comprueba que se ha brindado información adulterada o falsa, luego de haber sido emitida la resolución de designación, la instancia superior jerárquica que emitió el acto resolutivo declara la nulidad de oficio de dicho acto administrativo por la vulneración de lo que mencionamos
del TUO, de la LPAG, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa civil y o penal que corresponda, debiendo informar a la DIGEL sobre lo actuado. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta esto que estamos mencionando, ¿no? Las disposiciones del texto único ordenado, ¿ya? La ley de procedimiento administrativo general. ¿Ya? Entonces, esto es lo que podemos mencionarles respecto a las causales de retiro. A ver, ahora seguimos. Vamos a continuar con la otra parte que tiene que ver con la presentación de los instrumentos. ¿Ya? Presentación de instrumentos de evaluación. En esta parte los dejo con César Garay para que pueda presentarles los instrumentos. Muchas gracias, José. Buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados participantes, el día de hoy. Como bien lo mencionó José, el concurso de acceso se desarrolla en 2 etapas, ¿no? Una primera a nivel nacional y una segunda etapa es a nivel descentralizada. Ahora, para la etapa descentralizada es el comité de evaluación el que está a cargo, en principio, de aplicar los instrumentos de evaluación. Pasamos a la siguiente, por favor, José. De aplicar los instrumentos de evaluación. Además, lo que hace el comité de evaluación, bueno, en principio tenemos 2 instrumentos a cargo del comité de evaluación. Uno de ellos es la matriz de valoración de la trayectoria profesional. ¿Sí? Lo que se hace con este instrumento es observar la información que trae, ¿no? Y esta información se obtiene del informe escalafonario. Y con este informe escalafonario es el documento que va a permitir sustentar el cumplimiento de cada uno de los criterios que están considerados en los aspectos de este instrumento, ¿no? Ahora, a su vez, también tenemos un segundo instrumento que es la entrevista. A través de esa reunión que va a llevar el postulante con los integrantes del comité de evaluación, son el comité de evaluación quien va a poder valorar si los postulantes cuentan con las condiciones necesarias para asumir el cargo en el cual se encuentran concursando, ¿sí? Como son el cargo de el director de gestión pedagógica o en caso del jefe del área de gestión pedagógica. Además de ello, el comité de evaluación también lo que hace es verificar que se haya cumplido los requisitos, ¿no? Y hace una verificación de los impedimentos si estuvieran en curso y también, cómo no, del derecho a recibir bonificación por discapacidad, ¿no? Estos aspectos lo mencionó José. Vamos a abordar un poco en esta parte de la presentación lo referido a los instrumentos de evaluación. José, continuamos, por favor. Muy bien. Un primer instrumento es la matriz de valoración de la trayectoria profesional. Esta matriz, como parte de su estructura, vamos a ver 3 secciones o 3 campos, 3 partes. Una de ellas es lo referido a la formación académica y profesional. Luego, la parte de los referido a los méritos y la experiencia profesional. Aquí el comité de evaluación lo que va a hacer es solicitar al área escalafón de la TRE o de la UGEL, o lo que haga a sus veces, el documento con el cual se va a basar para poder hacer la verificación de la matriz. ¿Cuál es ese documento? Los informes escalafonarios de los postulantes que están siendo evaluados. ¿Qué más hace el comité? El comité va a revisar, va a verificar en función ya a la matriz que está en el documento normativo y calificar la trayectoria profesional del postulante, considerando para esto los criterios y valores de la matriz correspondiente, ¿no? Como ustedes si han tenido ya la oportunidad de revisar la norma técnica, pueden observar que puntualmente ahí aparecen cuáles son los criterios que se están valorando, ¿no? Para el cargo al cual están postulando. Para esta matriz de trayectoria profesional, como también se dijo, no hay un puntaje mínimo, ¿no? Y el puntaje máximo que se puede obtener es de 60 puntos. José.
Muy bien, ahí podemos observar entonces la matriz de valoración de trayectoria profesional. Bueno, este es el primer aspecto referido a la formación académica y profesional. Como ven en la columna derecha, el puntaje máximo para este primer aspecto es de 18 puntos. Y esto está desagregado en un conjunto de criterios, ¿no? Como se puede observar en el 1.1, está referido al posgrado, ¿no? Entonces, ahí tenemos que para el grado de doctor se asignan 8 puntos y para el grado de maestro, maestría o magíster, 6 puntos. ¿Sí? Ojo que en el paréntesis, como ustedes pueden leer, dice, selecciona el casillero que corresponde al máximo grado académico obtenido. Por ahí, un postulante tiene un grado de magíster, pero también tiene el grado de doctor, entonces le corresponderá que se le asigne el máximo grado académico obtenido, en este caso el grado de doctor, ¿no? Que tiene un puntaje de 8 puntos. Luego tenemos el título de segunda especialidad, ¿no? Cuyo puntaje máximo es de 5 puntos. También se precisa que este título de segunda especialidad puede ser en administración de la educación, en gestión pública, gestión educativa, en gestión escolar, en gestión institucional o alguna denominación similar u otro título profesional que sea afín al cargo, ¿sí? ¿Cuáles son esos títulos afines al cargo? El de administración, economía, contabilidad, trabajo social, gestión de recursos humanos, psicología. Todo eso sí aparece y eso es algo que el comité va a tener que tomar muy en cuenta al momento de valorar la trayectoria profesional. Un tercer criterio es el referido al diplomado universitario de posgrado en administración de la educación, ¿no? Puede ser en gestión pública, gestión educativa, gestión escolar, gestión institucional o alguna denominación similar también, pero siempre que haya sido realizado en los últimos 5 años y tenga una duración mínima de 384 horas o 24 créditos. El puntaje máximo que se puede obtener en este criterio es de 2 puntos. Un cuarto criterio referido a lo que es la formación académica y profesional son los programas de especialización, ¿no? Que pueda tener. Para estos programas de especialización, el puntaje máximo es de 2 puntos. También la norma técnica establece que estos programas pueden ser en administración de la educación, en gestión pública o gestión educativa, gestión escolar, gestión institucional o alguna denominación similar que haya sido realizada por universidades, escuelas o por los programas o institutos superiores pedagógicos de la TREO, de la UGEL o el Minedu, pero siempre que haya sido cursado en los últimos 5 años. Y un último criterio que considera lo que es la formación académica y profesional son los cursos de capacitación, de actualización o de mejora continua. Ahí el puntaje máximo que se asigna es de 1 punto, ¿no? Estos cursos o de actualización o mejora continua pueden ser en administración de la educación, gestión pública, gestión educativa o cualquiera de ellos que tengan alguna denominación similar y que también tenga una duración mínima de 32 horas o el equivalente a 2 créditos. Entonces, para esta información, el comité de evaluación va a guiarse de esta matriz y asignar el puntaje máximo que corresponda. Un siguiente aspecto es el referido a los reconocimientos, ¿no? Reconocimiento que ustedes como postulante quizá puedan tener en el primer criterio por haber sido condecorado con las palmas magisteriales. De ser el caso, esto tiene que ser acreditado con la resolución ministerial, ¿no? Y un puntaje máximo, en este caso, de 4 puntos. O quizá algún reconocimiento que puedan tener por haber obtenido uno de los 3 primeros puestos en alguno de los concursos, como son el Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes, el Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, el FONDEP, o concurso de reconocimiento y difusión de iniciativas del Premio a las Buenas Prácticas en la Educación Técnico-Productiva, Superior Tecnológica y Artística, YUYAI,
o concursos de alcance regional, nacional e internacional organizado o patrocinado por el MINEDU o el gobierno regional. Esto también se acredita con la resolución ministerial, de ser el caso, o resolución directoral regional, si es que corresponde a ello, siendo su puntaje máximo de 3 puntos. Finalmente, como parte del reconocimiento, hay un criterio que está referido a haber participado como asesor de estudiantes ubicados entre los 3 primeros puestos en los concursos educativos o concursos de innovación tecnológica de alcance regional, nacional o internacional que haya sido organizado por el Ministerio de Educación, también acreditado por resolución y con un puntaje máximo de 4 puntos. De tal manera que para el aspecto reconocimientos, el puntaje máximo que se puede alcanzar es de 10 puntos. El tercer aspecto es el de la experiencia profesional. Para ello, aquí la experiencia, un primer criterio, la experiencia como profesor en instituciones educativas públicas o CEPRO, como profesor coordinador, jefe o jerárquico reconocido por acto resolutivo. En este caso, es 1 punto por cada año calendario acumulado y 2 puntos tratándose de instituciones educativas o CEPRO que se ubiquen en zonas de frontera, en zona rural o BRAEN, o instituciones educativas intercultural bilingüe, y siempre con un máximo de 10 puntos. ¿Sí? Un segundo criterio es la experiencia que puedan tener en el cargo de director de DRE o de director de UGEL, siempre reconocido con acto resolutivo. Se asigna 1 punto por cada año calendario, máximo acumulado puede ser de 7 puntos. Un tercer criterio, la experiencia en el cargo de director de gestión pedagógica de la DRE o de jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL, ambos también reconocidos por acto resolutivo, y de acuerdo a los años que tengan de experiencia en el cargo, se asigna 1 punto por cada año y el puntaje máximo que pueden obtener en este criterio de 6 puntos. Otro criterio es la experiencia en el cargo de especialista en educación en el área de la gestión pedagógica de la UGEL o la DRE, reconocido con acto resolutivo. 1 punto por año máximo se puede obtener, es 5 puntos. Y finalmente, el criterio referido a la experiencia en el cargo de director o subdirector en instituciones educativas públicas o CEPRO, que sea reconocido con resolución. Ahí también es 1 punto por cada año y 2 puntos por año calendario acumulado de experiencia en instituciones educativas o CEPRO ubicados en zonas de frontera, ¿no? En el BRAE o instituciones de intercultural bilingüe, hasta 4 puntos. Entonces, por experiencia profesional, un postulante puede obtener un máximo de 32 puntos. De tal manera que si sumamos cada uno de estos aspectos, el puntaje total máximo a obtener es de 60 puntos. ¿Sí? Muy bien, eso con respecto a la matriz de valoración de trayectoria profesional, y para ello el insumo tiene es la información de escalafón, ¿no? De lo cual se guía el comité de evaluación. Muy bien, pasemos a la entrevista. Entrevista es otro de los instrumentos a cargo del comité de evaluación. Es importante porque ese es un momento en la que existe un diálogo entre el postulante y el comité de evaluación, y lo que busca o lo que se pretende es valorar aquellos atributos personales que poseen ustedes, como también los profesionales, que estén acorde a las necesidades específicas del sector, ¿no? Así como de la región y jurisdicción a la que postulan. Para ello, como ustedes pueden observar, hay 2 aspectos bien definidos. Por un lado, está lo referido a la actitud para desempeñarse en el cargo al que postula. Y por otro lado, esas habilidades que deben tener para el ejercicio en el cargo. Con respecto a la primera, la actitud para desempeñarse en el cargo al que postula, este aspecto busca evaluar si el postulante muestra comprensión sobre aquellos elementos que son requeridos para el ejercicio del cargo al que postula. Claro, yo me presento a un cargo, yo ya tengo una idea, ¿no?
desde dónde yo quiero aportar a la educación. Entonces, justamente aquí lo que se va a buscar es ver si es que hay comprensión de aquellos elementos que se requieren para hacer un buen ejercicio en el cargo. ¿Qué implica ello? Implica, por ejemplo, identificar, reconocer las características de la realidad educativa de la jurisdicción a la que postula, hacer una descripción de la manera en que aportaría el funcionamiento del IGET, ¿no? ¿Cuál sería el aporte de su persona al frente de estos cargos? También el explicar cómo el cargo al que postula puede impactar en el servicio educativo. Se determina también si ustedes como postulantes pueden establecer la relación entre los principales sistemas administrativos con los procesos de la IGET a la que están postulando, ¿no? Entiéndase estos procesos administrativos, y aquí lo puntualiza, ¿no? Los referidos a lo de que es planificación estratégica, el de presupuesto y el de recursos humanos. Asimismo, esta actitud va por el lado de plantear propuestas para la mejora de las prácticas en los aprendizajes de los estudiantes. Para valorar estos atributos personales y profesionales en lo referido a este primer aspecto se encuentran o se detallan un conjunto de criterios. Estos criterios son guiados para los comités de evaluación y van a buscar obtener información a través de esta interacción, este diálogo que van a establecer con usted. En principio, un primer criterio es el conocimiento de la realidad educativa de la jurisdicción a la que postula. ¿Qué tanto se conocen, ¿no? Las fortalezas, debilidades, la problemática que se presenta en la jurisdicción, ¿no? De la cual ustedes puedan dar cuenta, ¿no? Y hacer, imagino, un análisis del mismo. Esto, obviamente, para poder obtener esta información, el comité de evaluación se va a basar en un conjunto de preguntas que le van a formular a ustedes a modo de diálogo, si amerita, como no, una repregunta, de tal manera que quede clara la información que ustedes manejan, ¿no? Con respecto al conocimiento de la realidad educativa. Un segundo criterio está referido al aporte al funcionamiento de la IGET a la que postula, ¿no? ¿Cuál es el aporte? ¿Qué aportarían? ¿Qué brindarían ustedes desde su experiencia, desde su conocimiento, ¿no? Para que funcione, para que mejore mejor la IGET justamente a la que están ustedes postulando, a la que se están presentando. Un tercer criterio va en la línea de la reflexión. Una reflexión sobre el impacto del cargo al que postula en el servicio educativo, ¿no? ¿Cuál consideran ustedes que es el impacto que tendría el que ustedes ejerzan el cargo en el cual ustedes están presentando, en el que están postulando, ¿no? Entonces, como ustedes verán, para cada uno de estos criterios, lo que hace el comité es basarse en conjunto de preguntas y escuchar atentamente las respuestas que ustedes puedan brindar, ¿no? Siempre que esas respuestas estén alineadas a la pregunta que se le está formulando. Tenemos un cuarto criterio que indica vinculación de los principales sistemas administrativos. ¿Cuáles? Planificación estratégica, presupuesto y recursos humanos. ¿Con qué? Esta vinculación o esta relación, ¿con qué? Que lo sepan relacionar con los procesos de la IGET. Y finalmente, un quinto criterio es el planteamiento de propuestas para la mejora de la práctica pedagógica con impacto positivo en los aprendizajes, ¿no? O sea, ahí la idea es justamente, como bien decía, la experiencia justamente ayuda mucho acá, la buena predisposición de ustedes para poder plantear alguna propuesta que permita mejorar, miren, mejorar las prácticas pedagógicas, sí, pero que impacten finalmente ¿dónde? En el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces ya el comité se basará en un conjunto de preguntas que ellos como comité van a organizar este proceso y lo que van a buscar es obtener la respuesta de ustedes para ver si efectivamente, para poderse a valorar cada uno de estos criterios.
para este primer aspecto, que es la actitud para desempeñarse en el cargo al que postula, el puntaje máximo que se puede obtener es de 30 puntos. Por otro lado, a través de este instrumento también hay un segundo aspecto que se considera, cuáles son las habilidades para el ejercicio en el cargo. Este aspecto busca evaluar en el postulante cualidades o atributos que requiere para desempeñarse en el cargo. ¿Qué implica ello? Demostrar capacidad para liderar equipos de trabajo, porque es algo que el cargo mismo, como ustedes saben, demanda, ¿cierto? También el de poder mediar en situaciones de conflicto, promover un clima laboral favorable en la IGET, algo que se demanda bastante, orientar su actuar de manera organizada y planificada y comunicarse de manera efectiva. Para este segundo aspecto, que son las habilidades para el ejercicio en el cargo, se han planteado un conjunto de criterios. Tenemos ahí en pantalla, ustedes pueden visualizar 5 criterios, ¿no? El liderazgo, ¿no? Ese trabajo, esa influencia positiva de los líderes que tienen con sus equipos, con sus colaboradores, para que puedan obtener o alcanzar alguna meta, ¿no? Entonces, a partir de ya del criterio, el comité de evaluación va a formular algunas preguntas para obtener información con respecto a ello. Un segundo criterio es la mediación en situaciones de conflicto, ¿no? Esa capacidad que puedan ustedes demostrar como mediadores en alguna situación de desacuerdo que se pueda presentar, ¿no? Un tercer criterio es la promoción de un clima laboral favorable en la IGET, ¿sí? Lo que se busca siempre es mantener un buen clima, ¿no? Y si las relaciones no interpersonales a veces no están muy buenas, sea la institución que fuera, lo que se buscaría, las personas que asuman los cargos, es qué hacer para mejorar el clima. En este caso, qué hacer para promocionar que se mantenga y que se dé un clima laboral que permita trabajar a todos, ¿no? Un clima que sea favorable para la IGET, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían aquellas acciones o actividades que ustedes seguramente plantearían o harían para conseguir ello? Cuarto criterio, planificación de acciones, ¿no? Cuando se planifican acciones, cuando se busca poner en marcha un conjunto de actividades o de acciones, es porque se busca alcanzar algo, ¿no? Se tiene claro la meta a donde queremos llegar, ¿no? Entonces, es por ahí por donde va el criterio, ¿no? Esa demostración de esa capacidad que puedan ustedes presentar, ¿no? Para planificar acciones a situaciones diversas, ¿no? Que se presentan dentro de la IGET. Y un quinto criterio es la comunicación efectiva, ¿no? La comunicación, ¿no? El interactuar con otras personas, el poder hacerse entender, poder establecer una comunicación que efectivamente, una buena comunicación permita alcanzar lo que se está buscando, lo que se está pretendiendo alcanzar. ¿Ya? Y eso es algo que debe ser parte del trabajo diario. Entonces, quiero que quede claro que la entrevista, si bien es cierto, es un diálogo respetuoso que se hace entre el comité de evaluación y ustedes, existen criterios muy puntuales, ¿no? Que establece la norma, ¿no? Entonces, la idea es, por el buen manejo del tiempo, también ir justamente a dar respuesta a esas preguntas que no se irían por otro lado, ¿no? Sino finalmente lo que se va a buscar es valorar en función a esos criterios, no a otros, a los criterios que están ahí. Y para cada uno de esos aspectos se ha asignado un puntaje máximo de 30 puntos. De tal manera que, producto de la entrevista, el puntaje máximo que se alcanzaría sería el de 60 puntos.
La entrevista en sí, vamos a ver que tiene algunas consideraciones que es bueno puntualizarlas. En principio, los comités de evaluación ya se constituyen, se conforman, perdón, se instalan los comités y cada comité de evaluación tiene un número, una cantidad de postulantes. Entonces ya ahí hay una organización interna del comité, ¿no? Pero ¿qué cosa hace el comité? Lo que hace es elaborar ya una programación, porque se necesita establecer un tiempo para que puedan tener ese diálogo, para que se pueda desarrollar esa entrevista con ustedes, postulantes. Entonces, ahora, pero es una programación que se hace para la cantidad de postulantes que tengan que asumir como comité. Y para cada uno de ustedes ustedes tienen que recibir la comunicación. Es por ello que el comité sabe que les tiene que informar, ¿no?, de manera oportuna en la fecha, porque sí, claro, básico, ¿no? Tienen que decir cuándo va a ser, ¿no? ¿A qué hora? 2 de la tarde, 10 de la mañana, y en qué lugar se va la aplicación. Y ustedes tienen que estar, obviamente, atentos a la información que se les pueda llegar. Además, también recuerden que hay que estar siempre atento a cada una de las actividades que corresponden al desarrollo del modelo de evaluación. ¿Cuál es la información de contacto que emplea para comunicarse con ustedes, los integrantes del comité de evaluación? Esta información se encuentra ya registrada en los sistemas dispuestos por el Minedu, ¿sí? Entonces el comité de evaluación se va a basar en ello para poder hacerles llegar a ustedes el lugar, la fecha y la hora donde se va a desarrollar la entrevista. Por otro lado, el Minedu proporcionará una propuesta de indicadores y preguntas orientadoras que permitan al comité de evaluación recoger la información para calificar los aspectos contemplados en este instrumento, ¿no? Ciertamente son una propuesta que elabora el Ministerio de Educación y que lo dirige a los comités de evaluación de tal manera que vayan tanto las preguntas como los indicadores propuestos en la línea de la valoración de estos criterios, ¿sí? Pero finalmente son los integrantes del comité de evaluación quienes revisan esta información que les se proporciona y que podrían ellos plantear algunas otras preguntas, plantear una repregunta que se presenta en el mismo diálogo, de tal manera, como les dije hace poco, de que el comité de evaluación tenga la certeza o los elementos suficientes para finalmente, después de un análisis, poder hacer la valoración, ¿no? Obviamente no lo van a hacer delante de ustedes, no están valorando en ese momento. En la entrevista misma lo que se está dando es el recojo de información. A partir de la entrevista, ya después, en un momento, en una sesión, con los integrantes del comité, ellos se reúnen y ya empiezan a valorar, ¿no? En la entrevista participan todos los integrantes del comité de evaluación. Se puede realizar de manera pública siempre y cuando se cuente con un ambiente apropiado y que no se vea afectada por interrupciones o intervenciones de personas que no formen parte de su aplicación, ¿no? Según lo que está dispuesto, entonces él es el comité de evaluación, como ustedes ven, él es el que va a organizar, en principio, los ambientes que pueda disponer el comité de evaluación para convocarlos a ustedes, ¿no? Luego, el que elijan, exista una programación de las entrevistas y obviamente que estén presentes los integrantes del comité de evaluación para que ellos puedan después tener la certeza de los calificativos o del puntaje que van a alcanzar. Y claro, puede ser de manera pública, pero la idea es que no se afecte, que no se vea interrumpida, que ustedes tengan la tranquilidad y la seguridad de que son escuchados y que a su vez el comité de evaluación también tenga el recojo de información que espera tener. Y de acuerdo al cronograma, esta entrevista se estaría dando entre el 10 y el 23 de agosto. O sea, ya estamos 1 de agosto, entre el 10 y el 23, ya de acuerdo a lo que ya está en el cronograma, entonces ustedes estarían siendo convocados en el lugar que determine el comité de evaluación para que se desarrolle la entrevista. Muy bien, siguiente. Ahora, recuerden ustedes que en el caso de que ustedes ya una vez que obtengan sus resultados preliminares,
no estuvieran conformes con ello, ustedes pueden presentar un reclamo, claro que sí, ¿no? Sobre los resultados preliminares obtenidos en la etapa descentralizada, ¿no? Para ello, ustedes lo tienen que hacer dentro del plazo previsto en el cronograma, ¿no? Es decir, entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre. Si se diese el caso de que ustedes no están conformes con el resultado, lo tienen que hacer dentro de la fecha que establece en el cronograma. ¿Y ante quién? ¿Ante el Minedu? No, van a hacerlo ante el comité de evaluación. Se dirigen al comité de evaluación y presentan el reclamo, si es que así ustedes lo consideran, ¿no? Por otro lado, el postulante, ustedes pueden solicitar al comité de evaluación de manera virtual o física copia de los documentos que formen parte de su evaluación entre la publicación de los resultados preliminares de la etapa descentralizada y un día hábil antes del término del plazo para la presentación de reclamos. Es decir, podría ser que ustedes, para poder presentar algún reclamo, ¿no?, ustedes requieran alguna documentación que sea parte de su evaluación. Entonces, ustedes está establecido en la norma que ustedes pueden solicitar al comité, ¿no? Pero también hay tiempo para esto, siempre y cuando sean documentos que formen parte de su evaluación, ¿no? Lo tendrían que hacer también de manera formal. Ahora, el comité de evaluación también tiene un tiempo para resolver reclamos, porque si ustedes presentan los reclamos, entonces lo que tendría que hacer, en principio, el comité de evaluación es recepcionar el reclamo que ustedes podrían presentar, tienen que analizar el reclamo y finalmente también tendrían que ellos determinar si este reclamo a su juicio procede o no procede. Pero lo que tienen que hacer es darle una motivación, ¿no? Es decir, resolver el reclamo que presenten, lo tienen que hacer de manera escrita y motivada. Tiene que quedar claro. Lo importante es justamente que ustedes también tengan la seguridad de que están siendo atendidos por el comité de evaluación y tengan una respuesta escrita y motivada, ¿no? Y en los casos que sí fueran fundados, ¿no? Porque puede darse también, obviamente, ¿no? Ustedes reclaman con la seguridad de que le corresponde. Si esto es fundado, el comité de evaluación tendría que modificar los resultados correspondientes en el aplicativo, ¿no? Además, ya como comité, suscriben y emiten el acta de resultados finales correspondiente. Y entonces, ahí son actividades que le corresponden al comité de evaluación, pero lo que ustedes sí deben de saber, que ustedes están en todo su derecho, que existe una etapa de reclamos que ustedes se consideran que amerita presentar, preséntenlo, pero tiene que ser dentro de la fecha prevista, y si como insumo ustedes requieren alguna documentación que forma parte de su evaluación, también lo pueden solicitar. No. Y por el otro lado, el comité tiene que atender, analizar, dar respuesta motivada y modificar si es que amerita en resultados en el aplicativo. Muy bien. Hasta aquí, por favor, si ustedes durante el diálogo que hemos tenido con José, mi persona, hay algunas preguntas que tuvieran. Entiendo que ya han escrito algunas preguntas, pero si tuvieran otras, por favor, este es el momento, no nos quedemos con la duda, formúlenlas. Nosotros vamos a ir leyendo la pregunta y buscar dar una mejor orientación con respecto a ello, ¿sí? Entonces, un par de minutos, por favor, para que puedan ustedes seguir escribiendo. A ver, estimados participantes, mientras vamos agrupando, se está agrupando también las preguntas. Quería comentarles alguna información que tenemos en la norma técnica. Por ejemplo, en la página 12 y en la página 13 de la norma técnica
que está referido a los impedimentos para postular al concurso de acceso, allí se menciona que es el postulante el responsable de que la información que se encuentre se debe encontrar actualizada en los sistemas de información estatales. Por eso, por favor, tener en cuenta esto que está normado. Ya tenemos en el 5.2.2.1.3, nos dicen, siendo exclusivamente responsabilidad si información no se encuentra actualizada, porque, por ejemplo, es un impedimento encontrarse inscrito en la Rederesi. Entonces, si no han sido, diríamos, todavía ustedes siguen apareciendo allí, entonces los postulantes es su responsabilidad que ya no aparezcan en este listado. ¿Ya? Además, también hay otra información que quería compartir con ustedes. Respecto, creo que hay una pregunta referida a ello. ¿Ya? Está referido a la acreditación del derecho a recibir la bonificación por discapacidad, que lo tenemos en la página 23 de la norma técnica, que dice, la bonificación por discapacidad prevista en la ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, consiste en otorgar el 15% sobre el puntaje total obtenido en toda la evaluación. Para recibirla, el postulante debe presentar ante el comité de evaluación correspondiente, dentro del plazo establecido en el cronograma, copia simple del certificado de discapacidad otorgado por los médicos certificadores registrados en las instituciones prestadoras del servicio de salud y ya sea públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, o por las brigadas itinerantes calificadoras de discapacidad, el BICAL, a cargo del Ministerio de Salud, o en su defecto podrían presentar la copia simple de la resolución de discapacidad emitido por el CONADIS, ¿ya? Posterior al plazo establecido, los postulantes que obtengan dichos documentos no podrán solicitar la bonificación por discapacidad. Tener en cuenta, por favor, esto que está normado, valga la redundancia, en la norma técnica. ¿Ya? Por favor, nos ceñimos a lo que está normado. Entonces, lo que quería comentarles, creo que por ahí también hay una pregunta sobre eso, pero consideramos que es importante que ustedes, estimados participantes, puedan tener en cuenta lo que estamos nosotros leyendo a pie de letra de la norma técnica, para que ustedes puedan tomar las previsiones del caso. Bien, no sé si ya estamos agrupados las preguntas. Gracias, base José. Siempre es bueno recordar, siempre es bueno leer, dar lectura a la norma técnica, porque ahí está contemplado y es importante que lo tengamos muy presente, ¿no? Ustedes, mientras siguen formulando algunas preguntas, ¿no? Permítame leer la primera pregunta, ¿sí? De la región Lambayeque. Pregunta: en las disposiciones complementarias se indica que antes de que emita resolución de designación, el postulante, si está encargado en algún cargo directivo, debe renunciar. Significa que no debe permanecer hasta el 31 de diciembre con su encargatura. A ver, efectivamente, en las disposiciones complementarias, específicamente en el numeral 7.6, podemos observar ello. Es algo que se precisa, ¿no? Nos dice que el postulante que se encuentre desempeñando alguno de los cargos del área de gestión institucional establecidos en la ley de la reforma magisterial en condición de encargado, porque la pregunta va en una situación de encargatura, puede participar en el presente concurso. Ahora, a lo que iba la pregunta, de resultar ganador, debe presentar la resolución de aceptación de renuncia y retorno al cargo docente emitida por la UGEL o DRE correspondiente a través del Nexus, antes de la emisión de la resolución de designación correspondiente. Entonces, claro, se encuentran actualmente desempeñando algún cargo del área de gestión institucional. Pronto, si salen, les favorece el concurso, salen ganador, entonces tienen que renunciar. Como ustedes saben, ¿qué pasa cuando se está ocupando un cargo en gestión institucional? Se renuncia, ¿no? Y lo retornan a su plaza, pero ello tiene que darse, hay que tener muy en cuenta los tiempos, ¿no? Porque dice,
debe presentar la resolución de aceptación de renuncia al cargo docente emitida por el UGEL del correspondiente antes de la emisión de la resolución de designación correspondiente. Y si vamos a ver a las actividades que aparecen en el cronograma, hay una que dice emisión de resoluciones de designación en el cargo para este proceso del 2 de noviembre al 10 de noviembre. Entonces, de resultar ganador, obviamente ya hay un cargo que le está esperando, ¿no? Entonces no podrían estar con dos cargos a la vez. Eso es lo que establece la norma, ¿no? Entonces habría que nosotros siempre tomar en cuenta lo que precisa el numeral 7.6, por favor, de las disposiciones complementarias, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Sí, ¿sigo? Ok. También en la región Lambayeque nos preguntan si las entrevistas de la etapa descentralizada serán solo presenciales, ¿no? Aquí, como se había mencionado, ya hay una organización del comité de evaluación, ¿no? El comité de evaluación ya se constituyó, ya se instaló, ellos tienen sus propias reuniones y organizan justamente la comunicación que van a establecer con ustedes y su propio cronograma interno. Para la aplicación de la entrevista, lo que hace el comité es convocarlos. Hay una convocatoria que se da de manera oportuna y por escrito al postulante, y ahí en esa convocatoria es donde ustedes le van a indicar cuándo se va a dar, la fecha, cuál es la hora y el lugar de la entrevista, ¿no? Eso es lo que establece la norma técnica, ¿no? Entonces estarían ustedes, ya habíamos fijado de cuándo a cuándo, tendrían que estar ustedes atentos justamente a esa convocatoria para participar. Seguimos, ¿sí? ¿Sí? ¿Necesito? ¿Seguimos? Ok, gracias. Desde la región Pasco, si no apruebo la etapa descentralizada de AGP, ¿aún puedo participar de la evaluación para especialistas y directivos? Bien, gracias por la pregunta. El proceso de acceso a cargos se desarrolla de forma independiente uno de los otros, ¿no? La resolución viceministerial 166-2022, Minedu, es que regula el concurso de acceso a los cargos de director de gestión pedagógica, jefe del área de gestión pedagógica, el de especialistas en educación y el de directivos de institución educativa. ¿Sí? Entonces eso es una mirada independiente. Por otro lado, también preguntan de Pasco, de la región Pasco, ¿puedo presentarme en una región a AGP, en otra región a especialista y otra región a directivos? Sí. El acceso a cada cargo en la etapa descentralizada tiene su propio cronograma, hay que estar muy pendiente de ello, ¿no? La selección de una única región, así como la DRE o la UGEL de su interés, a través del aplicativo que ha sido dispuesto en el portal institucional del Ministerio de Educación, para cada uno de los cargos que acabo de mencionar, se realiza en fechas distintas, en fechas diferentes, ¿no? Ahora hay que tomar muy en cuenta lo que nos dice el numeral 7.12, ¿no? Justamente la norma que estamos manejando. Dice, una vez que el postulante es declarado ganador de alguno de los cargos en concurso, no puede presentarse a otro cargo, ni en la etapa descentralizada, ni en la fase excepcional, considerando el carácter preclusivo de las actividades del concurso. La renuncia al cargo del cual es considerado ganador no habilita al postulante a ser designado en otro cargo en concurso. ¿Ah? Tomemos muy en cuenta, por favor, entonces, ese numeral. José. A ver, continuamos con las preguntas entonces. Tenemos acá desde Cajamarca. Dice, tengo impedimento de participar del concurso de acceso a cargos directivos si desaprobé la evaluación del desempeño en el cargo de director de institución educativa el presente año. Lo que tenemos que decirle, estimado participante, es que según el numeral 5.2.1.12, para el cargo de director de gestión pedagógica de la DRE y jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL, uno de los requisitos mínimos es, lo que habíamos mencionado, el caso
de que el postulante se encuentre designado en un cargo del área de gestión institucional, se requiere que haya sido evaluado en su desempeño en el cargo para postular al concurso de acceso. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta, este es un requisito mínimo. A ver, acá hay una pregunta también de Cusco. ¿Ya? Y hay otra de Cajamarca que están relacionadas, pero antes voy a leer la del Cusco. Dice, ¿se puede actualizar nuestro informe escalafonario en cada UGEL? Lo que tenemos que precisar es, nos va a ayudar mucho ir al numeral 7.3 de las disposiciones complementarias. Allí se señala que el postulante responsable de la veracidad de los datos registrados en los aplicativos dispuestos por el Minedu, así como de los errores u omisiones de los que podría haber incurrido. Asimismo, debe actualizar y verificar en los sistemas dispuestos por el Ministerio de Educación su información personal y de contacto, ya sea correo electrónico, número telefónico, dirección domiciliaria, así como la información referida a su formación académica y profesional y otros méritos en el sistema informático de escalafón, siendo que esta última información será en base a la cual se emitan los informes escalafonarios. Para el caso de actualización de la información del sistema de escalafón, esto de acá, por favor, lo remarco. El postulante deberá asegurarse de contar con los documentos que acrediten que realizó la solicitud de actualización, correo, cargo de documento u otros, en los plazos establecidos por la UGEL o la Dirección Regional de Educación para tal fin. ¿Ya? Entonces, esto es lo que le podemos mencionar al participante desde el Cusco. Y ahí voy a hacer mención a lo que está mencionando Cajamarca. Cajamarca nos dice, si no se consideró alguna experiencia en el escalafón del UGEL, ¿se puede reclamar ante la negligencia de la UGEL? Lógicamente, por lo que acabamos de leer, lo que podemos decirlo, tal como se ha establecido en el cronograma, se tiene la actividad de presentación de reclamos ante el Comité de Evaluación sobre los resultados preliminares de la etapa descentralizada. Pero para ello, por favor, estimado participante, lo que tiene que tener en cuenta es lo que debemos tener en cuenta lo que está señalado en las disposiciones complementarias en el numeral 7.3. ¿Ya? Entonces, estas son las recomendaciones que podemos darles a ver, ¿podrías continuar, César? Sí, cómo no, José, gracias. Hay una pregunta que nos plantea Lima Metropolitana, que nos dice por qué razón se requiere en entrevista un mínimo de puntaje y junto con una pregunta de ICA que pregunta para qué cargos exactamente es la entrevista. Entonces esa pregunta está referida a lo que es la entrevista, ¿no? Y la importancia de este espacio y obviamente sí tiene un puntaje y mínimamente porque lo que se busca es ver o valorar que el comité valore aquellos atributos personales que tenga un postulante y también profesionales para que pueda asumir uno de estos cargos directivos. Y sí, en efecto, la entrevista es un instrumento que se aplica para todos los cargos, ¿no? Independientemente para lo que esté presentando, ¿no? En esta oportunidad, lo que nosotros estamos dando a conocer justamente para los cargos de DGP y AGP. Bien, vamos a continuar con otras preguntas. De Cusco se respetará el cronograma, las normas técnicas justamente que salen, establecen ya los parámetros, la forma que se desarrollará y cuando se establecen los cronogramas también hay una temporalidad, ¿no? Y además en varias partes de la misma norma técnica habla de la presentación de tal o cual documento que tiene que ser dentro del plazo que establece. Entonces, claro que sí, ¿no? Los cronogramas están para ser respetados no solamente por los postulantes, sino también por los miembros del comité, ¿no? Por todos en general, ¿no? Porque nos traza una temporalidad para que se puedan cumplir cada una de las actividades que ya están planificadas. Si no se consideró alguna experiencia en el escalafón de la UGEL, ¿se puede reclamar ante la negligencia de la UGEL? Bueno,
Existe, de acuerdo al cronograma, una actividad que es justamente la de presentación de reclamos ante el comité de evaluación, ¿no? Sobre los resultados de los resultados preliminares que se puedan dar en la etapa descentralizada. Y claro que sí, no están en su derecho ustedes de presentar su reclamo dentro de el tiempo que establece el cronograma, ¿no? A ver, José. A ver, acá hay, no recuerdo, discúlpame si eso no lo has visto, el impedimento para participar en el concurso de acceso, ¿no? De la región Cajamarca, tengo impedimento para participar del concurso de acceso a cargos directivos si desaprobé la evaluación de desempeño en el cargo de director de institución educativa el presente año. Entonces, a ver, ahí nosotros nos dirigimos, nos vamos a la norma, ¿no? Vamos a leerlo textualmente, pues para todos, para recordar un poco, ¿no? En el caso de que, esto lo vamos a encontrar en el numeral 5.2.1.1.2, ¿ya? Nos dice, en el caso de que el postulante se encuentre designado en un cargo del área de gestión institucional, no, este es el caso, ¿sí? Se requiere que haya sido evaluado en su desempeño en el cargo para postular al concurso de acceso, ¿sí? En el caso de que el postulante se encuentre designado, o sea, se encuentre en este momento designado en un cargo del área de gestión institucional, se requiere que haya sido evaluado en su desempeño en el cargo para postular al concurso de acceso, ¿ya? Muy bien, eso está contemplado. Muy bien, seguimos. A ver, acá hay uno del Cusco, César, que dice lo siguiente: los que no resulten ganadores podrán seguir concursando en los demás concursos de especialistas y directores. ¿Ah? Lo que podemos decir es lo siguiente: de haber participado y no lograr ganar para los cargos de director de gestión pedagógica o del jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL, pueden continuar participando para los cargos de especialista y directivos de la institución educativa, y para ello se sugiere estar atento a las actividades previstas en el cronograma para dichos cargos. ¿Ya? Entonces, es lo que podemos recomendarles a la pregunta del participante del Cusco. Y la región Piura pregunta si uno postula a esta primera opción y no resultar elegido, ¿podrá seguir postulando especialistas y directivos, de ser el caso? Bueno, en los casos de que ustedes como postulantes están participando actualmente para un cargo de director de gestión pedagógica o el cargo de jefe del área de gestión pedagógica, ¿no? Pero si no logran ganar en estos casos, ¿ustedes pueden continuar participando? Claro que sí, ¿no? Pueden continuar para los cargos de especialista o para los cargos de directivo de institución educativa, ¿no? Lo que tendrían que hacer ustedes solo es estar atentos siempre a las actividades que se vayan a estar presentando, ¿no? Porque estas actividades ya están previstas en el cronograma para estos cargos, ¿no? Tanto de especialista como director de institución educativa. Entonces, sí es posible continuar participando. Ahora quería agregar con respecto al cronograma, ¿no? Efectivamente, ¿no? Estos son cronogramas de concurso que ya están establecidos por la DGDD, ¿no? Ahora, excepcionalmente a las fechas de dicho cronograma podrían ser modificadas y también lo establece. Podría existir una modificación. En todo caso, de darse el caso, será difundido oportunamente, ¿no? ¿A través de qué? Del portal institucional del Minedu, ¿no? Y de las de UGEL. Pero no es que no se respete el cronograma, los cronogramas están hechos para respetarse, pero
la norma también establece que si se diese el caso de que sufriese alguna modificación, entonces hay una comunicación oportuna para que tanto postulantes como comités de evaluación se ciñan a eso. Pero ya existe un cronograma, entonces nosotros estamos trabajando en función al cronograma que está establecido. Bueno, con respecto a lo que nos comentan de Lima Provincias, que no siempre las entidades están cercanas al postulante, ¿qué ayudas se han brindado al respecto? Bueno, en principio, quienes determinan la región son los postulantes, ¿no es cierto? Entonces, y por el otro lado son los comités de evaluación que posiblemente hoy todavía no lo tengan previsto, pero es parte de su organización establecer los lugares, ¿no? Entonces son el comité de evaluación ya quien establece el lugar en el cual se va a desarrollar, se va a llevar a cabo esta entrevista, ¿no? César. Sí. Sí, por favor, sí, con toda confianza. Bien, a ver, acá en Pasco hay una pregunta que dice, soy docente contratado, ¿puedo postular para cargo de jefe de AGP? Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué razón? Por lo que habíamos mencionado, que uno de los requisitos mínimos que se solicita es que el postulante debe estar ubicado en la cuarta escala de la carrera pública magisterial de la ley de la reforma magisterial, ¿ya? Y lo cual se verifica con informes escalafonarios pedidos a través del sistema informático de escalafón. Y para estar en la cuarta escala de la carrera pública magisterial, entonces el maestro debe estar en la carrera pública magisterial. En otras palabras, debe ser, su condición no debe ser contratado, sino ya tiene varios años y ha ido ascendiendo en las diferentes escalas, la primera, la segunda, la tercera y hasta la cuarta escala magisterial. Es lo que podemos comentar, estimado docente contratado. Los programas de especialización cursados en los últimos 5 años, ¿desde qué año cuentan? Interesante la pregunta. Eso también está, lo que pasa es que está con letras chiquitas, ¿no? Está dentro de la norma, cuando vemos la parte del cuadro 3 de la matriz de la evaluación de trayectoria profesional, ¿no? Justamente en este cuadro 3, en la parte abajo, ¿no es cierto? Vemos en el pie de página, ahí se precisa que para los criterios 1.3, 1.4 y 1.5, es decir, para lo que es diplomado, universitario y posgrado, programa de especialización y cursos de capacitación, de actualización o de mejora continua para esos casos, los 5 años, ¿no?, serán contabilizados, ojo, desde un día antes del inicio de la actividad de inscripción de postulantes del concurso de acceso 2022. Asimismo, la emisión de los documentos debe ser hasta el inicio de la aplicación de los instrumentos de evaluación y verificación del cumplimiento de requisitos e impedimentos y del derecho a recibir bonificación por discapacidad que está a cargo de los comités de evaluación, ¿no? También cabe precisar que los créditos o las horas de referencia de dichos numerales ya han sido establecidas en la resolución viceministerial 215 del 2021. Bueno, con respecto a lo que nos dicen de Arequipa, que no ha actualizado su escalafón y si todavía puede presentar su título de magíster. O sea, recordemos que los comités de evaluación lo que hacen es alimentarse, o sea, de una información, ¿no?, que arroja el sistema. En este caso, del informe escalafonario, ¿no? Ellos van a solicitar, ellos se lo solicitan al área que corresponde, que le den los informes, y a partir de ello, los informes y con la matriz de valoración de la trayectoria profesional empiezan a colocar lo que le corresponda, ¿no? La puntuación,
van completando en el aplicativo la información que corresponda a cada postulante. Entonces, hay que tomar muy en cuenta que el insumo que el cual se basa el comité de evaluación, que es este informe, ¿sí? Sí, sí, Josecito. A ver, hay una pregunta acá que dice, ¿cualquier centro de salud puede otorgar la certificación de discapacidad o existen centros de salud exclusivos? Ya, en lo que dice el documento normativo en la página 23, el numeral 5.4, 5.54, dice, el postulante debe presentar ante el comité de evaluación correspondiente dentro del plazo establecido en el cronograma copia simple del certificado de discapacidad otorgado, acá viene, por los médicos certificadores registrados en las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPRES, públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, o por las brigadas itinerantes calificadoras de discapacidad, BICAD. ¿Ya? Entonces, esto es lo que le podemos responder al participante desde el Cusco. Con respecto al documento que acredite, ¿no? Ajá. La aplicación, ¿sí? Así Pero es, en el tiempo, ¿verdad, Josecito? Sí, dentro de un tiempo que le establece, ¿no? dentro del cronograma. Si pasa el tiempo. No, ahí está establecido, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bien, y varias de las preguntas están justamente con respecto a al postular a los cargos, ¿no? Se repiten algunas, si es que es posible presentarse uno y otro. ¿Qué pasa con los que ganan? La actualización también con respecto al informe escalafonario. Claro, es importante lo que menciona, ¿no, José, con respecto al informe, ¿no? Que es importante que ustedes que han hecho la actualización de su escalafón, ¿no? Entonces, asegúrense de contar con los documentos que acrediten que ustedes realizaron la solicitud de actualización, ¿no? Qué sé yo, sea a través del correo, los cargos de algún documento que hayan presentado y que haya sido dentro de los plazos que se han establecido, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el insumo que tiene el comité de evaluación para calificar la matriz de valoración de trayectoria profesional. Sí. Ahora, de la región Pasco también nos están preguntando qué experiencias, actividades y cargos debo tener para ostentar un cargo de DGP o AGP, ¿no? Bien, aquí en principio lo que hace el comité de evaluación es valorar la trayectoria profesional y para ello se basa en una matriz, la matriz que está establecida en la norma técnica, ¿no? Entonces, ahí para cada uno de los aspectos, de los criterios, porque esto ya está establecido, ¿no? No es algo que tendría que irse más allá. O sea, ya está establecido específicamente existe una matriz de valoración de trayectoria profesional para el director de gestión pedagógica de la DRE o jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL, ¿no? No confundamos eso eso lo ubicamos en la página 49, ¿no? Porque hay otra que está en la página 52, pues eso ya es lo que corresponde a los especialistas y más adelante hay otro que es para directivos. Pero en este caso, lo que aparece en la página 49, la matriz de valoración, entonces,
¿Qué criterios se consideran? Los que aparecen en la matriz de valoración de la trayectoria profesional que está en la norma técnica, la página 49. ¿Ya? Ahora, cuando menciona las experiencias, actividades, entonces posiblemente la pregunta vaya en el sentido del momento de la entrevista, ¿no? Sé que en el momento de la entrevista lo que se busca, justamente lo que estamos comentando, es que el comité de evaluación, en todo caso, es el que buscará determinar aquellos atributos, ¿no?, que ustedes tienen de forma como atributos personales y profesionales, ¿no? Aquellas actitudes o habilidades que ustedes evidencien o demuestren para poder desempeñar el cargo en el cual están presentando. Entonces será a través de las respuestas que ustedes puedan brindar a un conjunto de preguntas que van a formular los integrantes del comité de evaluación para que ellos determinen si efectivamente ustedes, justamente en función a las respuestas que den, ¿no? Cuentan con los elementos suficientes, ¿no?, para poder acceder al cargo. Ahí es el comité de evaluación el que valorará ello, y cuando mencionan si es que tiene que tener cargos para aumentar esto, debo entender como que si ha tenido que tener algunos otros cargos, no, solamente los requisitos que estén establecidos en la norma técnica. Nos guiamos por los requisitos que establece la norma técnica. Usted considera que cumple los requisitos, excelente, muy bien. Vamos a lo que es la matriz de valoración. Este es algo público, ustedes ven, y ustedes ahí dice también que no tiene puntaje mínimo, ¿no? Pero obviamente ustedes como postulante van a querer obtener el máximo puntaje. Entonces ustedes mismos ya pueden ir seguramente viendo con cuál de los criterios ustedes ya están cumpliendo y hasta dónde están cumpliendo. Y por otro lado, otra de los instrumentos previstos es la entrevista, ¿no? Entonces, ahí ya el comité de evaluación es el quien asignará los puntajes para cada uno de los aspectos, ¿no? Entendido que hay puntajes máximos que se puede obtener para cada uno de ellos. Listo, José. César, hay otra pregunta, no sé si está repitiendo, dice, ¿para qué cargo exactamente es la entrevista? Lo que tenemos que decirle, pues, que en el marco de la resolución viceministerial número 166-2022 Minedu, la entrevista es para todos los cargos, ¿ya? Tanto para director de gestión pedagógica de las direcciones regionales o para los jefes, postulantes a jefes del área de gestión pedagógica o especialistas en educación o directivos de institución educativa, ¿ya? La entrevista, la aplicación de este instrumento está dado para todos los postulantes a los cargos que acabo de mencionar. Gracias. Los que están a la espera de la evaluación de desempeño 2023 para continuar 4 años más, es decir, para continuar un periodo más, pueden seguir participando en el concurso de directivos 2022-2023. Entonces, ahí una vez más, ¿no?, la norma establece que para el cargo de director de gestión pedagógica y el de jefe del área de gestión pedagógica, recordemos, uno de los requisitos mínimos es que en el caso de que, y este es el caso de la pregunta, en el caso de que se encuentre el postulante designado en un cargo del área de gestión institucional, ¿qué se requiere? Se requiere que haya sido evaluado en su desempeño en el cargo para postular al concurso de acceso, ¿no? Entonces, ese es un requisito, que haya sido evaluado en su desempeño en el cargo, ¿no? Entonces, justamente la pregunta iba por aquellos que están a la espera de la evaluación de desempeño, ¿no? Para continuar 4 años más, es decir, para ser ratificado por un periodo adicional. Ya, lo que corresponde, si nos están preguntando con respecto a PUNO, ya en los casos de concursos para encargatura, ahorita, bueno, lo que nos convoca el día de hoy justamente es para ver lo referido a esta etapa descentralizada, el concurso de acceso para los cargos de AGP y DGP, ¿no? En todo caso, lo que corresponda al tema de encargatura, ya si la dirección técnica normativa es la que estaría en todo caso ya a responder, ¿no? Esta es una pregunta que corresponde a DITEN.
Con respecto a las preguntas de próximos concursos, de jefaturas, bien, ahorita, bueno, en este momento no tenemos, pero hay que estar atento porque todas las normas técnicas, los oficios que aprueban los cronogramas son publicados, ¿no?, en el portal del Ministerio de Educación. Entonces, hay que estar atentos, siempre se publica de manera oportuna, y a partir de ello ya se fijan una serie de actividades, y como una de ellas en este caso, ¿no?, es difundir o darles a conocer un poquito más a ustedes lo que finalmente está establecido ya en la norma técnica, ¿no?, como ustedes habrán dado cuenta. A ver, hay una pregunta acá de la libertad. Dice, ¿se puede uno presentar a cargo del DGP y AGP y también a directivos? Y lo que tenemos que decirles es lo siguiente. En la página 10 de la norma técnica, en el 5.2, en disposiciones generales del concurso de acceso, dice lo siguiente. Él o la postulante puede participar en uno o más de los cargos puestos a concurso. Para ello debe cumplir con los requisitos que se exige para cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, el participante de la libertad es lo que le podemos nosotros mencionar. Si desea participar para acceso a cargo de director de gestión pedagógica y jefe del área de gestión pedagógica, también están planteados ahí cuáles son los requisitos mínimos. La cuarta escala magisterial, se encuentra designado, que ha sido evaluado, designado en un cargo del área de gestión institucional, se requiere que haya sido evaluado en su desempeño. Pero para el cargo de educación especialista y especialista en educación de UGEL, especialista en educación de DRE o especialista de UGEL, ahí uno de los requisitos es que esté ubicado como mínimo en la tercera escala magisterial. Y también, bueno, ahí hay toda una diversidad para especialistas de EIB, de DRE o de... Y lo mismo pasa para los cargos de IE, ¿no? Postulante de estar ubicado, también dice, como mínimo a la tercera escala magisterial. Ya, entonces, en el marco del numeral 5.2, el postulante puede participar en uno o más de los cargos puestos a concurso, siempre y cuando cumpla los requisitos que se exige para cada uno de estos cargos. Y con respecto a lo que estaba preguntando de la región Cajamarca, ¿no?, estimado postulante, nos pregunta si es que se consideran las constancias de haber terminado el doctorado, porque el cartón todavía no nos entrega. Sí, comprendemos ello, pero también debemos recordar que para que el comité de evaluación pueda seleccionar qué es lo que corresponde en la matriz de valoración, entonces ahí vemos en el primer criterio, justamente que habla de posgrado, lo que aparece como subcriterio es el grado de doctor, es decir, lo que se considera es el grado académico, sea el grado de doctor o el grado de maestro, maestría o magíster. No hay un espacio, no está considerado en la norma técnica entonces las constancias que usted está indicando, ¿no? Sino que en este caso tendría que ser el grado académico, ¿sí? Así está estipulado, así aparece en la matriz de valoración y es desde ahí de donde se va a guiar los integrantes del comité de evaluación para valorar la trayectoria profesional. Bien, lo que sí se pueden presentar, también ya creo que respondimos, ¿no? Pueden seguir participando, de no salir ganadores, pueden participar de forma general en otra. Sí, José, dime. Bien, vemos que las preguntas que siguen formulando, si bien es cierto, las leemos, pero algunas ya están o se repiten dentro de lo que se ha estado dando. En todo caso, deben tomar en cuenta que las precisiones aparecen en la misma en la diapositiva, la misma norma técnica, o en todo caso también, si surgiera alguna duda, ahí el teléfono creo que está ahí, ¿no? En la siguiente diapositiva. Sí,
sepan ustedes, estimados postulantes, que tenemos una línea de atención de consultas, ¿no? Que es el 01-615-5887, ¿no? En el horario que está establecido. Porque puede pasar que tengan alguna duda o después, más tarde, mañana, hay alguna pregunta que requiera una mejor precisión. Por favor, no duden ustedes en llamar, ¿no? Gustosamente, el equipo de línea de atención de consultas le podrá brindar una mejor orientación, ¿no? Por eso lo dejamos ahí para que tomen nota, ¿sí? Entonces, sí, a ver. Ya. Hay una pregunta, César, que dice, ¿se tomará en cuenta el nivel de dominio de la lengua originaria y el registro de docentes bilingües? ¿Ya? Entonces, lo que podemos decir ante esta pregunta, que directamente no corresponde al concurso para acceso a cargo directivo o a cargo director de gestión pedagógica de la DRE o a jefe del área de gestión pedagógica de las UGELES. ¿Ya? Entonces, lo que podemos decir en la resolución viceministerial 166 del 2022 del Ministerio de Educación, esto que se ha mencionado se considera para el cargo de especialista en EIB, las direcciones regionales o especialista de EIB de la UGEL. Para ello, pues, lo que se solicita es que se debe cumplir con dos requisitos. Uno que tiene que ver con el dominio mínimo exigido en forma oral y escrita de la lengua originaria, que predomina en el ambiente territorial, según la información que proporcionada por el mapa etnolingüístico del Perú. De acuerdo con los niveles requeridos en el anexo 2 de la resolución ministerial 646 del 2018 del Ministerio de Educación. Y el otro requisito es estar incorporado en el registro nacional, ¿ya?, de docentes de lenguas originarias. Estos requisitos deben ser verificados por el Comité de Evaluación a través del aplicativo que es dispuesto por el Ministerio de Educación en su portal institucional, no siendo necesario que los postulantes presenten ante el Comité de Evaluación los documentos en físico. ¿Ya? También este requisito que planteaba el participante de Ayacucho también está para los cargos directivos de instituciones educativas EIB. ¿Ya? Ahora, dependiendo de la forma de atención pedagógica, de fortalecimiento cultural y lingüístico o revitalización cultural y lingüística y ámbitos urbanos del modelo de servicio EIB, el postulante debe cumplir también con dos requisitos: dominio mínimo exigido de forma oral y escrita en la lengua originaria de los educandos y conocer la cultura local, de acuerdo, como lo mencionábamos anteriormente, al anexo 2 de la resolución 646 del 2018 del Ministerio de Educación y estar incorporado en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias, ¿no? Estos requisitos son verificados también por el Comité de Evaluación a través del aplicativo. ¿Ya? Como mencionábamos, no es necesario que el postulante presente ante el citado comité los documentos en físico. Entonces, estos comentarios tienen que ver para el concurso a especialistas en EIB de DRE o de UGEL o para los cargos directivos de instituciones educativas EIB. Bien. No sé, César, podríamos ir cerrando. Sí, bien, solamente entonces recordar, como hemos dicho,
hay una relación, posteriormente va a haber un cuadro de méritos, de mérito de acuerdo a los ganadores. El puntaje total se obtiene de la suma en la prueba nacional, la cual ustedes se han rendido. Hay una matriz de valoración de trayectoria profesional, que es la que se alimenta con el informe escalafonario, eso lo hace el comité de evaluación, como que también tenemos el otro instrumento que es de entrevista, que tiene un máximo puntaje de 60 puntos, 30 puntos por cada uno de los aspectos. El puntaje mínimo para la entrevista sí es de 30 puntos. Y adicionalmente este puntaje total, aquellos que le corresponda, que haya presentado la documentación correspondiente, para que se le otorgue bonificación por discapacidad, será el agregado y se obtendrá un puntaje final. Recordemos, también ustedes deben saber que el comité de evaluación justamente es el que cuenta con el sustento para la calificación que considere asignar al momento de la entrevista, ¿no? Y de tal manera que todos ya conozcan los aspectos, conocen los criterios, y el comité de evaluación, en función a las respuestas que ustedes emitan, asignan un puntaje. De ustedes por alguna razón no estar satisfechos, también el cronograma establece un periodo para que puedan presentar los reclamos, a los cuales el comité tiene que dar respuesta escrita y motivada, ¿no? Y si corresponde efectivamente y se le da la razón, se declara favorable, entonces hace los cambios que corresponden en el aplicativo. Bien, sin nada, solamente invitarles a todos ustedes que siempre revisen una vez más la norma técnica para que todo esté bastante claro, la resolución viceministerial 166-2022, y desearle el mejor de los éxitos en las actividades que se presenten y que vengan de aquí adelante. José, vamos cerrando entonces, ¿sí? Bueno, muchas gracias por tu participación y será hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Ya mal, gracias.